Muy buenas a todos y a todos los que nos estáis viendo. Dices abondo bien, Fernando, porque de todos los instrumentos que forman el amplio campo la música popular, la gaita es, sin duda, un de los más embrusiladores, tanto por la su apariencia externa y el sonido gaiolero, como por la función social que tiene. La sonacencia piérdese en la noche los tiempos. Aunque la mayoría de los investigadores y musicólogos coinciden en atribuir una antigüedad anterior a la era cristiana y un origen mesopotámico, hitita o sumerio, lo único que parece que está claro es que llegaría a Roma a través de las conquistas en Oriente y que serían los propios romanos los que la difundirían per todo el imperio. Cuesta faer una clasificación de les gaites, ya que a veces hayles casi per todo el mundo. Además de en Europa, existen diferentes tipos en Asia, Norteáfrica y Arabia, pero sin duda, de esta extensa familia, les más conocidas son les de tipo europeo occidental, asturiana, gallega, escocesa, etc. Este tipo de gaita compónse dun depósito d'aire, dos o más tubos sonoros según tengan un 2 o 3 roncones y un tubo auxiliar, soplete o portaviento para introducir el aire en el fuelle. Lleven además unos lengüetes dobles en el puntero y sencilles nos roncones, les payueles y payones, que son les que realmente producen el sonido y son la alma la gaita. Todas estas gaites son bastante parecidas entre ellas, y aunque la más evolucionada sería la escocesa, en los últimos años también los artesanos asturianos, gallegos y bretones consiguen, calteniendo la tradición, unas gaites cada vegada de mejor calidad. La gaita asturiana experimentó en estos últimos años una gran evolución, pasando de ser una de las más primitivas a ocupar un lugar destacado en el mundo con la invención de la gaita yet. Teniendo en cuenta el tono, las gaites asturianas divídense en 3 tipos diferentes: grillera, redonda y tumbal. La grillera es la más aguda y chillona de las 3, y aunque anguaño era la más usada, ahora limítase el su uso al acompañamiento de los grupos de danza o en parejas aisladas de gaita y tambor. La redonda es la más utilizada en la actualidad. Tiene un sonido más ancho y agradable que la grillera y úsase para acompañar la tonada o canción asturiana, para tocar los grupos folk y pop, y es también la más utilizada en las bandas de gaites y tambores. La tumbal tiene una sonoridad más profunda y grave y es más adecuada para acompañar las voces graves en la canción y en las misas de gaita. Úsase también en las bandas de gaites y en los grupos folk. Hay diferentes escuelas de gaiteros, con los seus diferentes técnicas, estilos y formas de expresión. Si tuviéramos que citar algunos gaiteros famosos, tendríamos que iniciar por el de Llibardón, Ramón García Tuero, que tocaba y cantaba al mismo tiempo y que hizo xires por Europa e Hispanoamérica. Y al par, Xosé Remis Vega, el gaitero de Margolles, creador del estilo Remis, difundido después por Sofío Xosé Remis Ovalle, que fue gaitero mayor de Asturias y de España y hizo también xires por Europa y América. Aparte de ser el instrumento más representativo de la música popular asturiana, la gaita es imprescindible en la inmensa mayoría de las actividades que se desarrollan en la región. Además de las típicas parejas de gaiteros y tamboriteros que amenicen las romerías, la gaita forma parte del repertorio de los grupos de danza y bailes tradicionales y juega un papel importante en la tonada asturiana. Otra de las facetas tradicionales de la gaita es el su empleo como instrumento religioso para el acompañamiento de misas, procesiones y demás liturgias. Desde mediados de los años 70, los que los grupos del Nuevo Cancio Astur incorporen la gaita en sus grabaciones discográficas y en las actuaciones en directo, la línea seguida ya es ascendente e imparable, estando presente en la actualidad en orquestas, grupos de folk, rock, pop, etc. y muy especialmente a través de las bandas de gaites. Numerosas formaciones de gaiteros y gaiteres cada vez más extendidas y demandadas para todo tipo de actos festivos o institucionales. Y todo esto a pesar de que la enseñanza en Asturias todavía es muy precaria. El gran número de xente que está deprendiendo, sobre todo xoven, el alto nivel de los enseñantes y la calidad alcanzada en la fabricación están pidiendo a gritos la puesta en marcha de una escuela de instrumentos populares y folclore
como hay ya en otras comunidades autónomas.